Estamos de regreso 4 con 47 minutos con Carla Castillo. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy bien, gracias por la Siempre invitación. encantados que nos acompañes. Sí Y ahora es. fíjate, estábamos platicando, es que siempre lo vamos preparando previamente, dependiendo lo que va ocurriendo en el medio. Y tenemos un tema que, bueno, ella me dijo que en sí es complicado, que es precisamente cuando ocurre pues la falsedad de declaraciones, ¿no? Cuando tú llegas y acusas a alguien, lo encarcelan o inicia un proceso, y de repente al final salen evidencias o salen cosas donde se demuestra que la parte que acusó pues falseó una declaración. Así es, Daniel. Bueno, mira, yo enfoqué este tema, como bien te mencionaba, en el nuevo sistema acusatorio adversarial, que, o sea, ahorita está muy de moda hablar de que el cambio del sistema inquisitorio en el sistema acusatorio, y es muy interesante porque precisamente el delito de falsedad en declaraciones tuvo ciertos cambios y sobre todo enfocado en las pruebas testimoniales. O sea, cuando decimos falsedad en declaraciones, nos estamos refiriendo precisamente a lo que declaras ante una autoridad y también lo que la autoridad declara a otra autoridad. Entonces, hay dos hipótesis en esto, que se afirme una falsedad o que se niegue la verdad. Y bueno, lo que busca este nuevo sistema, es precisamente que evitar la fabricación de nuevos delincuentes, más bien, de nuevos delincuentes. Antes era muy fácil decir con el sistema inquisitorio, bueno, una prueba confesional es la madre de todas las pruebas, ¿no? Si alguien se declara confeso, le pueden poner una pena condenatoria de hasta por 20 años simplemente porque lo confesó. Y bueno, hoy con el nuevo sistema acusatorio sabemos que una prueba confesional se pudo haber obtenido después de varias violaciones o transgresiones de los derechos humanos. Sí, entonces, sí, era muy común, ¿no? Exactamente. Crear delincuentes era el proceso perfecto para crear culpables. Y ahora con este sistema lo que se busca es precisamente esclarecer hasta la última instancia la verdad. Y bueno, es totalmente protector de los derechos humanos. Precisamente también para evitar este tipo de violencia. Sí, claro. Y entonces, bueno, te explico que en este nuevo sistema todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Uy, claro, siempre pedíamos, ¿no? Que es el modo de justicia en Estados Unidos, ¿no? Pero a ver, ¿cómo está eso? Mira, se llama sistema acusatorio adversarial porque precisamente la palabra adversarial implica que hay una igualdad entre el imputado y la víctima. Entonces, ambos tienen la protección de sus derechos humanos en su totalidad. O sea, ninguno se le va a transgredir para obtener una verdad y bueno, la autoridad no puede hacer o traspasar ese límite de no respetar tus derechos humanos. Entonces, para empezar, ahí vamos a estar a la par. Y también lo que va a hacer es garantizar una transparencia del Ministerio Público, porque antes, también ahorita funciona como parte en el proceso para esclarecer la verdad, pero ahora ya no tiene tantas facultades como lo tenía en el sistema inquisitorio, perdón. Entonces ahora la impartición de justicia penal se divide en varios órganos que van a ser los encargados de defender al imputado, de acusar como parte del Ministerio Público y de juzgar, que ahora es un tribunal. Entonces, bueno, en todo esto va enfocado, te digo, a la protección de los derechos humanos. Me preguntabas también de qué pasa con la reparación del daño, ¿no? Supongamos que tú llegas y te metieron a la cárcel y resultó que la persona mintió o que no se encontraban las evidencias suficientes y como dices, con el anterior sistema era muy fácil, ¿no? Pues vas y ahora no, o sea, ya hay una igualdad. ¿Qué pasa cuando de repente yo estuve 2, 3 años en prisión y al final salió que hubo una falla en el proceso y entonces pues disculpe usted, ¿qué pasa? Disculpe usted, sí, claro, bueno, es un tema porque incluso es un tema que se viene tratando desde convenios internacionales en la Unión Europea, por ejemplo, es muy hablado y bueno, también los tratados internacionales que nosotros hemos ratificado, como la Convención Americana de los Derechos Humanos en San José, Costa Rica, también van muy enfocados en la reparación del daño, pero hay que distinguir que la reparación del daño es civil, es de la materia civil. Entonces, normalmente es ¿cómo se dice? Reparación económica. Una reparación económica o bien puede ser una disculpa pública.
pero realmente es distinto a la reparación del daño penal. O sea, claro. digamos que a fin de cuentas la reparación del daño lo que busca es regresar a las cosas como estaban antes de que se causara el ilícito. Pero bueno, pues sabemos que esto es súper difícil de conseguir, Es lo que te iba a decir. imposible casi, entonces... ¿Pero en México o en otros países? No, en todo el mundo. Te digo, o sea, que por si es difícil. Sí, este tema de la reparación del daño no está totalmente aclarado, totalmente definida como es, porque, como te decía, son dos ramas diferentes. Se hace por el ámbito civil y, bueno, el ilícito es en el área penal. Sí, porque lo más que pueden es borrar tu archivo, o sea, que quede como antes, o sea, sin ese antecedente. Puede haber un pago, puede haberlo. Ajá, exactamente, una sanción pecuniaria. O incluso lo que busca también este nuevo sistema es que la misma pena involucre la reparación del daño. O sea, que no solamente sea una pena para castigar al culpable, sino también para que el delincuente, o el imputado más bien, pueda reinsertarse a la sociedad. Entonces, bueno, si haces una reparación del daño, de alguna manera creas una conciencia, tanto para él como para la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Exacto, en teoría, todo esto funciona a la perfección en teoría. Claro. ¿Y qué pasa ahora con la persona que acusó y que al final fue una falsedad y que entonces, pues, por la culpa de él metieron a otra persona a la cárcel? Ahora, ¿qué pasa con esa persona? Si después de 3 años que, por ejemplo, yo estuve en la cárcel, pues salió que siempre sí, la otra persona sí mintió, no se hizo bien el proceso, ahora que va la ley contra él, ¿qué pasa? Sí, bueno, pues te decía que lamentablemente solamente tenemos dos tipos de reparación del daño, que es la civil y la moral. Perdón, la económica y la moral. Y entonces, pues en la económica nos vamos a los bienes materiales. ¿Cómo puedo repararte todas esas pérdidas que te causé? A lo mejor dejaste de trabajar, bueno, te voy a pagar todo el tiempo que no trabajaste. Y la moral, como te decía, una disculpa pública. Incluso leí que una nota periodística se ha dado mucho en los países de primer mundo, que mandan una nota periodística y ya con eso se toma como disculpa pública. Es exactamente. Digo, lo más pesado podría ser lo económico. Pues sí. Pues o sea, si perdiste tus bienes, dejaste de trabajar, pues si te sale la notota de 3 años pagarle a alguien, ¿no? Sí, pero fuera de eso... Es que no hay otra manera de repararte el daño que no sea material y no sea moral. O sea, todavía como que estamos un poquito verdes en este asunto y no es una cuestión propia del país, sino te digo, o sea... Incluso la Unión Europea ha tenido varios tratados y varios convenios internos y no logran restablecer o más bien definir o determinar cómo le van a hacer para esta cuestión. Sin embargo, pues bueno, ya tenemos mucha teoría al respecto. Ahora, y son muchos casos en México que pasaba esto, o sea, donde se juzgaba y después, disculpe, usted va por afuera. Y resulta que no, pues lamentablemente sí. Te digo que este sistema anterior que teníamos, el inquisitorio, era muy medieval, muy, ¿cómo te puedo decir? Metódico, pero al fin de cuentas alguien tiene que salir culpable. O sea, hubo un agravio y rápido alguien tiene que ser responsable, ¿no? Exactamente. Y como te digo, utilizaban esto de la prueba confesional y yo ya sé, claro, confeso, ya con eso ya lo hicimos. Pues lamentablemente muchos fueron víctimas de este sistema. Entonces, se consideran, los tratadistas penales en este asunto consideran que estamos avanzando, que estamos progresando. Claro, hay dos lados de la moneda, ya sabes, como en todo, pero pues consideramos que con este nuevo sistema oral estamos avanzando. Oye, ¿y si las autoridades ya están capacitadas en esto? O sea, ya no van a llegar a sacarte una confesión. O sea, esto ya está vigente, ya no va a servir. Ya está vigente. Si te agarran a golpes, si te sacan la confesión, puede ser invalidada perfectamente con este nuevo sistema. Te digo que lo que trata el nuevo sistema es de proteger lo más que se pueda los derechos humanos. Entonces, en la medida de lo posible, las autoridades se han ido actualizando en este asunto para que ellos mismos puedan aplicar este nuevo sistema. Y bueno, también hay que aclarar que hay dos tipos de autoridades, está la judicial y está la administrativa. Entonces, ambas tienen aquí responsabilidad y ambas tienen que, incluso fuera del ámbito penal, que actualizarse en este asunto, porque pues sabemos que cometer un delito te puede llevar
repercusiones bastante Uh-huh. de muchos ámbitos, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, pues está interesante y sobre todo que la gente lo conozca. Yo creo que la mayoría no lo conocemos. ¿Cuánto tiempo tienes tú? No tiene mucho. De hecho, se preveía que para el 2016 se tenía que estar establecido en toda la República Mexicana, pero la realidad es que, bueno, es muy difícil, o era muy difícil plantearlo que todos los estados comenzaran al mismo tiempo con este nuevo sistema, y por lo tanto lo fueron haciendo parcialmente. De hecho, mucha información que encontré sobre este tema es del Código Penal de Nuevo León, porque allá empezó ya hace me parece que en el 2014, a finales del 2014 empezaron a actualizarse en este tema del sistema acusatorio, y pues bueno, en Nuevo León ya tienen un poquito más definido este asunto, y apenas a Puebla nos toca. Este año empezó. Este año, en 2016. Está bien, entonces, digo, pues todos sí. estos beneficios también... Sí, claro, fue parcial, o sea, han estado metiendo ciertos rasgos, pero ya el cambio total tiene que ser para 2016. Es difícil, pero bueno. Entonces cambiar toda una tradición, sí, claro, de procedimientos todo. Impresionante, ¿no? Sí, y aparte que ahora es oral, entonces eso también te permite más, pues... es más pragmático el asunto, el proceso, porque antes podías tardarte años en un proceso penal, y bueno, tampoco es el caso, ¿no? Lo que queremos es que si una persona es inocente, que se compruebe que es inocente, y bye. Hay tantos casos que ahorita vienen de los medios, sí, que ahorita te gustaría compartir, ya no tenemos tanto tiempo, pero casos que de verdad ves la angustia de los familiares de lo lento que es la justicia muchas veces, ¿no? Hasta para soltar las pruebas, es un proceso, sí, claro, administrativo muy largo, porque además pues, no es el único caso, o sea, son muchísimos casos los que tienen que atender, ¿no? Y como dices, con esto de juicios orales, por lo menos es para darle velocidad también, para desahogar un poco la labor administrativa de las mismas instancias, ¿no? Así es, en eso tienes mucha razón, y bueno, me parece bastante interesante el nuevo sistema. Habrá que ver cómo nos desarrollamos en este asunto, y también para los abogados. Es mucho trabajo para los abogados porque tienen que actualizarse y quitarse toda la información que tenían de años. La escuela vieja ya no te sirve. Realmente es un precedente, es un antecedente, pero ya es hora de avanzar, y sobre todo que también entender que hay que preservar los derechos humanos. O sea, todo para mí y para todo lo que nos enseñan en la escuela va enfocado en esto. Ok, perfecto. Derechos humanos. Pues muy bien, Carla, como siempre me da muchísimo gusto. Quisiera mandar unos saludos. Claro, adelante. Porque hoy es cumpleaños de mi mamá, entonces le quiero mandar felicitaciones, que te la pases muy bien, mami, te quiero mucho, y también para mi amigo Gustavo Reyes, que curiosamente también cumpleaños hoy. Los quiero, y bueno, feliz cumpleaños. Pues ahí está, Martín Tapia, los controles técnicos. Gracias. Daniel Fajardo, como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes, y nos escuchamos en la siguiente emisión.